Buenas tardes, profesor. En la presentación de hoy es dispositivos lógicos programables por Marco Antonio Rodríguez Silvia y Juan Suárez Alcocer. En nuestra primera parte diremos una introducción breve. A lo largo del cuatrimestre se trabajó con el lenguaje VHL de diversos componentes en FPGA. El objetivo es comprender el desarrollo de los mismos, las capacidades del lenguaje y cómo implementarlo en una placa de desarrollo en la cual es la Amiba 2 o Symbian 2, así como expandir nuestros horizontes en las aplicaciones en estos dispositivos. Actualmente muchos dispositivos que usamos comúnmente contienen ANSIC o FPGA para realizar diferentes tareas y complejas. Por ejemplo, una de la ejemplo sería la parte de la industria automotriz. Es muy común el uso de FPGAs en los diversos componentes del auto, ya que estos requieren un control estricto y seguro garantizando la fiabilidad de los dispositivos. ¿Qué es un DCP? Es un microprocesador especificado para transmitir señales. En esta parte se llaman por sistemas de audio, video, transmisión de datos digitales. El DSP requiere una señal digital y la procesa para la misma manera. Un DSP puede realizar diferentes operaciones matemáticas complejos en un solo ciclo de reloj. El DSP igual, de la misma manera, una operación MAC múltiple, add y accumulate. Es decir, que permite multiplicar, sumar y guardar el resultado de un ciclo en el reloj. Bueno, yo voy a explicar lo que es el lenguaje C para DCP en FPGA. Si bien el lenguaje C es uno de los más comunes actualmente, bueno, sabemos que aquí, bueno, dice, los diseñadores tradicionalmente han utilizado lenguajes de programación como C para desarrollar sistemas embebidos basados en arquitectura de microprocesadores o microcontroladores. La popularidad de este mismo lenguaje ha dado que se cree un gran ecosistema de opciones tecnológicas para, bueno, compilar, crear bibliotecas y sistemas operativos. Actualmente los FPGA son una tecnología novedosa en el área de los embebidos, con una gran capacidad para crear lógica digital reconfigurable utilizando lenguajes de descripción de hardware, como lo es VHDL y Verilog, los cuales resultan muy diferentes a los lenguajes comunes de programación. Sin embargo, no es la única alternativa a no es la única alternativa. Empresas como National Instruments y su hardware permiten trabajar con una amplia variedad de lenguajes de programación y herramientas para diseñar sistemas. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de lo que es una plataforma de entradas y salidas reconfigurables, RIO, que consta de un microprocesador y que cuenta con un sistema operativo en tiempo real y un FPGA. Aquí tenemos un gráfico en donde nos están mostrando, por ejemplo, algunos de los módulos, que serían los convertidores de digital a análogo y algunos módulos de entradas y salidas. Bueno, gracias a los FPGAs es posible crear lógica digital de alto rendimiento. La industria actualmente requiere de herramientas de alto nivel para la síntesis de C, a compuertas lógicas o programación gráfica G en LabVIEW. Como sabemos, LabVIEW pues, es uno de los entornos gráficos más utilizados y que pues, resulta sencillo para su elaboración de un análisis de algún sistema. Aquí tenemos el ejemplo de cómo es la arquitectura del software de embebidos de National Instruments. Nos dice que con el sistema operativo en tiempo real se puede programar el embebido usando LabVIEW Realtime, C o C++, así como matemática textual o una combinación de estas, así como con el FPGA. LabVIEW ofrece un lenguaje de programación muy completo basado en texto como C,
como, bueno, para agregar aquí es posible también trabajar con una FPGA. En Internet se encuentran ejemplos incluso con la tarjeta Amiba 2, la cual es posible procesar señales mediante ella y utilizando LabVIEW. Comparación entre dispositivos digitales. El PLC, la arquitectura, dependiendo de la cantidad de módulos de entrada y salida que posee el PLC, puede estar al mismo gabinete que el PLC o el gabinete separado. Interfaces. El PLC está diseñado de manera estándar para interactuar con sensores de grado industrial, actuadores, módulos de comunicación, entre otros, recibiendo valores de corriente, voltaje, a que a menudo son compatibles con microcontroladores sin hardware adicional. El rendimiento, robustez y fiabilidad. El PLC se diseñó para el uso de configuraciones industriales, por lo tanto, se fortaleció para el poder soportar varias condiciones de advertencia asociadas con ese entorno, como rangos de temperatura externa, ruido eléctrico, manejo brusco y gran cantidad de vibraciones. Microcontroladores. La arquitectura. La arquitectura del PLC se describe anteriormente algo similar a los microcontroladores en términos de constituyentes, pero los microcontroladores implementan todo solo un chip, desde el CPU hasta los puertos de entrada y salida y las interfaces necesarias para la comunicación al mundo exterior. Interfaces. También tiene sensores, actuadores y módulos de diseño para satisfacer sus necesidades específicas, que pueden ser difíciles de conectar con un PLC. Sin embargo, generalmente están diseñados para el manejo de procesos en solo 100 IO. El rendimiento. Son menos resistentes por su diseño. No fueron diseñados para funcionar como dispositivos independientes como un PLC. Fueron diseñados para ser integrados como un sistema o a esto proporciona una explicación para su apariencia menos robusta en comparación con un PLC. Aquí vamos a también hacer una comparación entre lo que es un ASIC contra un PLD y una FPGA. Un circuito integrado de aplicación específica ASIC es un chip diseñado especialmente para ejecutar tareas específicas. Estos los podemos encontrar en artículos comúnmente que requieran solamente de aplicaciones muy, pues sí, como dice el nombre, específicas. Y por la otra parte tenemos que los dispositivos lógicos programables, PLDs, y las matrices de puertas programables en campo, FPGAs, son dispositivos que pueden ser reprogramados para crear distintos circuitos digitales. En pocas palabras, los PLDs y FPGAs son circuitos reprogramables, mientras que los ASIC no. Mientras que los tres dispositivos pueden ser usados para crear circuitos digitales, los ASICs están optimizados para esas tareas. Además, consumen menos poder y pueden procesar señales más rápidamente. Para algunas aplicaciones, esta pequeña diferencia puede hacer de los ASIC la única opción viable. Hay que destacar que estos dispositivos suelen ser más costosos y requieren de un tiempo de elaboración bastante grande. No obstante, bueno, aquí lo dice, el ciclo del diseño dura bastante tiempo, es costoso y al no ser reprogramable no pueden ser modificados, por lo que deben pasar por un riguroso ciclo de prueba. Por otro lado, los PLDs y FPGAs dan bastante flexibilidad al diseñador, pues estos pueden ser reprogramables. Los ciclos de prueba, validación y de rediseño son más cortos. Aquí, bueno, es otra comparación entre lo que sería un PLD y cómo diferenciarlo de un microcontrolador. Un PLD, que sería un Programmable Logic Device o dispositivo lógico programable, es un componente electrónico empleado para la fabricación de circuitos digitales. A diferencia de las puertas lógicas, un PLD tiene una función indefinida. Antes de que un PLD pueda ser usado en un circuito, este puede ser programado.
Su funcionamiento está determinado por el usuario final. Mientras tanto, un microcontrolador es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen con una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: una unidad central de procesamiento, la memoria y periféricos de entrada y salida. Aquí tenemos también lo que es una comparativa, una tabla comparativa, donde pues destacan estas características. Los PLDs pueden ser reprogramables para crear distintos circuitos digitales. Pueden estar hechos de macroceldas y usan lógica combinatoria y flip-flops para crear sus circuitos. Pueden reemplazar a varios componentes discretos, reducen espacio, costo, número de conexiones y son fiables. En este caso, por el otro lado, tenemos que un microcontrolador puede integrar diferentes periféricos como un CPU, una ROM, RAM, entradas y salidas y otros en un solo circuito integrado. Permiten programar la interfaz del CPU con todos estos periféricos sin preocuparse por la compatibilidad o diferencia de voltajes. Tiene una gran capacidad de operaciones demandantes de recursos y memorias, y también es una buena opción para aplicaciones específicas. Las ventajas y desventajas de un PLD. Las ventajas: rápida programación y borrado, corto tiempo de desarrollo, factibilidad para realizar cambios, bajos costos de desarrollo. Inconvenientes o desventajas: limita la flexibilidad del diseño, no aprovecha el área de silicio, más lenta que ciertas aplicaciones. Definir las características de un sistema DSP. ¿Qué compone a un DSP? Un procesador de señal digital es un tipo de microprocesador increíblemente rápido y poderoso. Es único para realizar procedimientos de datos en tiempo real. Esta capacidad de operación de tiempo real hace un DSP la operación perfecta para aplicaciones en las que no veamos tolerar, la que no podamos tolerar retrasos. Los elementos básicos que componen un DSP: conversores de las entradas a salidas, memorias de datos, memoria de programación, ITMA, MAX, multiplicadores y acumuladores, ALU, unidad de aritmética lógica, registros, PLL, bucles enganchados en fase, PWM, módulos de control de ancho de pulso. Aunque hay muchos procesadores DSP, en la mayoría por sus diseños con las mismas operaciones básicas en mente, por lo que comparten el mismo conjunto de las características básicas, las cuales son alta velocidad, cálculos aritméticos, transferencia de datos hacia y desde el mundo real, arquitectura de memoria de múltiple acceso. Las ventajas de un DSP. Las ventajas es implementación digital, amplio abanico de procesadores digitales PIC, EPG, DSP, FPGA, ASIC, entre otras. Extensiones algorítmicos. Implementa todos los algoritmos continuos y algoritmos no realizables en el dominio continuo. Fiabilidad y repetibilidad. Sistemas discretos, dos sistemas idénticos y un sistema funcional a igual. La flexibilidad. Cambiar una aplicación, corregir una aplicación o actualizar los parámetros de una aplicación en tiempo real. Reducción de costos. Reduce el número de circuitos, menor tiempo de desarrollo y menor costo, así como el menor consumo de potencias. Las desventajas. Las señales de alta frecuencia no pueden procesarse debido a la limitación de los conversadores AD de la velocidad de muestreo. Precisión SNR-N de bits. Limitación de potencia de proceso. La estructura interna de los PLDs. Bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Como sabemos, un PLD sigue una arquitectura generalmente previamente definida.
en lo que al usuario puede diseñar el dispositivo que es requerido con una serie de herramientas para su desarrollo. La arquitectura general puede variar, pero generalmente se trata de una serie de matrices de compuertas AND y OR para implementar la lógica que el usuario define. Algunos otros combinan flip-flops y latches, que pueden usarse como elementos de almacenaje de entrada y salida de un dispositivo. Aquellos con mayor complejidad contienen macrocélulas que permiten la configuración al usuario de entradas y salidas para el diseño. Aquí tenemos un diagrama en el cual, bueno, nos explica lo que es la conexión entre filas y columnas. Una conexión fija, cuando existe este punto, conexión programable, esto puede ser por el usuario, y sin conexión. Tipos de conexiones programables, tenemos fusibles, tecnología bipolar y tecnología EEPROM, que bueno, eso ya es una memoria. Ahora vamos a pasar a los temas que son módulos embebidos para DCP en FPGA. En este caso tenemos los temporizadores e interrupciones. El módulo temporizador timer es imprescindible en cualquier sistema microcontrolador. Se utiliza siempre que se quiera controlar la variable de tiempo. En el M16C22A es un microcontrolador de 16 bits. Se disponen de 11 temporizadores de 16 bits cada uno, etiquetados como temporizadores A, 5 de ellos, y temporizadores B, 6 de ellos. Todos los temporizadores trabajan de forma independiente. Los temporizadores A tienen 4 modos de funcionamiento. Modo de temporizador, en el que se realiza la cuenta desde una fuente interna, el reloj. Esto podría ser el reloj de un FPGA. El modo contador de eventos, en el que se realiza la cuenta o bien desde una fuente externa o por desbordamiento de otro temporizador, como tal es cuando sucede algo en un proceso. Modo de un disparo, one shot, en el que la cuenta se para al llegar a cero. Y modo modulador de la anchura de pulso, Pulse Width Modulation, o PWM, en el que la anchura de pulso puede ser modificada. Módulos encomendados para DCP en FPGA. Conversores AD. El convertidor AD son implementación de circuitos de prueba mediante componentes discretos, resistencias, condensadores, entre otros, y aplicadores de operaciones. La captura de la señal digital y su posteriormente decodificación se realiza para el empleo de un dispositivo de FPGA. Para comprobar el funcionamiento del circuito y su resultado final, se analizará los datos digitales resultantes de la modulación mediante un analizador lógico. Uno de los convertidores analógico digital es comúnmente empleado en el sistema de audio dedicados DAC, que es un conversor capaz de transformar las señales digital a analógica, lo que el DAC permite con la conversión y la transforma la información en formato 0,1 digital, en el cual el archivo almacena en nuestro reproductor de multimedia. Un ejemplo, recordemos, una señal analógica puede tomar cualquier valor real. Una señal digital toma valores discretos de un conjunto predeterminado. Actualmente en el mercado está llenándose de dispositivos dedicados a la producción de formatos musicales de alta resolución, HiRes, que es equiparable a un HD en los contenidos visuales. Sin embargo, estos dispositivos generalmente se encuentran en su arquitectura principalmente ASICs, dedicados a este objetivo, pero son la única alternativa de uno de los dispositivos con las mejores prestaciones hoy en día. Es el Short Mojo, el conversor DAC, amplificador de auriculares portátil de digital a analógico, más sofisticado en el mercado. Y no es para menos, pues una de las circuitería equipa un despreciable FPGA Chalice Artist-7.
Módulos UART, estos también son dispositivos embebidos, los cuales nos dice que el periférico transmisor receptor asíncrono universal, por sus siglas en inglés, es un protocolo de comunicación half duplex. El UART es un componente clave del subsistema de comunicaciones serie de una computadora. Este toma bytes de datos y transmite los bits individuales de forma secuencial. Módulos SPI. La interfaz periférica serial, que por sus siglas en inglés es lo que significa, es un bus usado para el control de dispositivos periféricos y tiene ventajas sobre el I2C debido a su simplicidad y generalidad, además de una mayor velocidad de transferencia de datos. Aquí tenemos también otro ejemplo que es la modulación PWM. En este caso, la modulación por ancho de pulsos se transforma una señal análoga en una digital, caso contrario a lo que veíamos en el DAT que explicó mi compañero. Aquí se transforma una señal análoga en una digital con un ancho de pulso proporcional al valor de la señal análoga previamente muestreada. El muestreo de la señal debe ser por lo menos el doble de su ancho de banda para garantizar la correcta modulación de la señal. Entre las técnicas tradicionales para modular en PWM se encuentra el control todo o nada, el cual requiere de un contador módulo N, de un comparador con una señal de referencia y un registro. Una de las aplicaciones de esta técnica es crear un controlador para un motor, entre muchas posibles. Bueno, aquí hay varios tipos de sistemas que podemos controlar mediante este tipo de modulación. Módulos embobinados para DSP en FPGA. Control PID. El algoritmo PID constantemente a través de tres módulos básicos. El modo proporcional, uno de los modos de integral y de derivativo o derivado. Al utilizar este algoritmo es necesario deducir qué modos se van a utilizar, el P, el I o D, y luego especificar los parámetros o ajustes para cada uno de los módulos utilizados. Generalmente se utilizan tres algoritmos básicos, P, PI o PID. La implementación de los controladores PID se ha utilizado microprocesadores y chips DSP. Es antigua y conocida, mientras que en la literatura se puede encontrar muy pocas obras sobre cómo implementar el controlador PID utilizando FPGA. Sin embargo, existen algunos ejemplos muy complejos en las redes sobre la implementación de un control PID, el control de posición, velocidad del motor, TC. Sin embargo, el desarrollo es bastante extenso, pero puede ser muy útil en la práctica. Acá, en el funcionamiento de un aula, son las siglas ARIC Logic Unit, que se trata de componentes basados en los procesadores. Resumidos, es un circuito que recibe una entrada y saca una señal de salida destinado a hacer operaciones aritméticas o lógicas como puede ser la suma, la resta, la multiplicación, and, or, etcétera, entre otras. Acá, en la imagen, acá podemos identificar un aula de 2 bits con dos entradas de operación A y B, sería A0 y B0, correspondiente a los bits menos significados, y A1 y B1, correspondientes al bit más significativo. Cada bit de la aula se procede de manera idéntica, con la expresión de la dirección del bit de acarreo. El manejo de bits es aplicado para más adelante las entradas A y B hacia los cuadros de las puertas de la derecha, y arriba abajo es OR, AND, OR. Las tres primeras puertas se realizarán las expresiones OR, AND y OR sobre los datos A y B, utilizando la puerta OR. En la cara que podemos ver la OP es igual a 00, me da la función de ESO. La siguiente es 001 AND. La siguiente es 010 OR. Y la 01, la adición.
Acá se podemos mostrar el ejemplo del que habíamos dicho. Como se puede mostrar, tenemos A, A0, B0, A1 y 1, pero con cada uno tendrá su complejidad y su diseño. Como podemos demostrar en el anterior, es idéntico, pero con la diferente función de cada uno que debe realizar su proceso. Funcionamiento de un procesador en FPGA. Bueno, esta es otra de las aplicaciones interesantes que podemos ver en una FPGA. Un procesador dentro de una FPGA. Bien, un procesador es un dispositivo complejo con un conjunto fijo de instrucciones. Cada una de ellas está asociada a un hardware conectado de forma fija y el programador no puede usar más instrucciones que las definidas y configuradas por el fabricante. Por otra parte, la FPGA no tiene nada conectado de forma fija, sino que está compuesta por una red con conexiones que el usuario puede unir o romper y que determinan el comportamiento lógico del dispositivo. Otra forma de verlo es la siguiente. Se suele decir que un procesador está limitado en tiempo o ciclos de reloj. Si queremos realizar más trabajo, esto se traduce en más ciclos de reloj, es decir, mayor tiempo. Sin embargo, una FPGA puede ejecutar múltiples tareas simultáneamente, pero en ese caso está limitada por espacio. Para realizar más trabajo se necesitan más circuitos y por lo tanto más capacidad para albergarlos. Esto lo podríamos encontrar en una FPGA pues de una alta categoría, en donde encontramos que tienen millones de componentes, pero bueno, comparado a un procesador como los actuales procesadores Intel, que de acuerdo a sus características tienen millones de transistores, y eso es algo que podemos también observar de acuerdo a la ley de Moore. Y bueno, un ejemplo es que cuando estábamos investigando sobre FPGA y sus aplicaciones, es cuando llegamos a comprender las verdaderas capacidades de estos dispositivos. Parece que muchas veces es muy simple lo que creemos que se puede lograr con estas placas, o bueno, con estos dispositivos, pero esto no tiene por qué ser siempre así. Por ejemplo, ¿por qué no crear un procesador de una consola retro en una FPGA? Es una aplicación muy, por así decirlo, simple, porque quizás no tiene mucha relevancia actualmente, pero a manera de estudio y comprender el funcionamiento resulta muy interesante. Al buscar ejemplos podemos encontrar el desarrollo de los componentes de una Nintendo Entertainment System, una NES, una consola ya bastante antigua, la cual tiene los siguientes datos técnicos. Su procesador funciona a 8 bits, utiliza un procesador MOS 6502 con una velocidad de reloj de 1.6 MHz, 32 kilobytes de la ROM de los programas, 2 kilobytes de SRAM. Tiene una unidad dedicada para el procesamiento de imágenes, así como soporta en pues 64 sprites, que son los dibujos o las imágenes en el background. Bueno, también otras características que definían esta consola era el audio, que tiene cuatro canales de audio, los cuales eran con forma de ondas. Es por eso el sonido característico. La NES fue impulsada por un procesador MOS 6502 que en sí mismo, en su época, fue un diseño innovador que se usó en computadoras domésticas como la Commodore 64 o algunos modelos de Apple. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el procesador. Aquí tenemos el CPU y la consola en sí. Aquí estamos hablando de lo que es, bueno, en sí consta de tres partes principales esta consola. La CPU 6502, personalizada, una unidad de procesamiento de imágenes y una jerarquía de memoria que incluye la ROM del juego real. Aquí tenemos la instanciación bueno, no instanciación, una declaración de componentes que integran o que hacen el proceso de función del procesador. En sí tenemos un reloj,
Aquí, bueno, tenemos lo que son las entradas en lógica estándar, algunos vectores, en este caso uno de 16 bits, y un vector de entradas de 8 bits y uno de salidas de 8 bits, así como algunas otras funciones que aquí se describen. Las descripciones de señal, bueno, de las señales. El CLK, pues es el reloj del sistema principal, el clock. Todas las señales sincrónicas se cronometraron fuera del flanco ascendente del reloj. Un reset, que es una señal de reinicio en activo alto, asíncrona al reloj. Y RQ, una entrada en activo alto, nivel activado, asíncrono de interrupción. NMI, un borde ascendente activo, la entrada de interrupción no enmascarable. ADDR, la salida del bus de direcciones, es el bus, bueno, el bus o vector de 16 bits. Y tenemos el DIN, que es un bus de entradas de datos, DOUT, salida de datos, también es un bus. El DOUT OE, que es la habilitación del bus de salida de datos, que se utiliza para controlar los buffers de los 3 estados externos, se encuentra en activo alto. WR, una señal de escritura en activo alto. RD, una señal de lectura en activo alto también. Y sync, que es una señal en alto durante el primer byte de una captura de instrucción. Y bueno, llegamos a la parte final del video. Vamos a dar una conclusión, mi compañero y yo. Y también, bueno, aquí están las referencias. En el documento se podrán encontrar un poco más. Esto es nada más para ejemplificar algunas de las referencias de donde se obtuvo la información. Concluyendo, pues podemos decir que en sí las FPGA son mucho más de lo que parecen. Son una plataforma que quizás está actualmente en el mundo de la electrónica, pues está creciendo exponencialmente. Está llegando ya a la fama que quizás tienen algunos dispositivos como lo es un Arduino o una Raspberry Pi, y está empezando a llegar a, pues empezó a crecer de poco porque sus aplicaciones eran muy cerradas en el nivel industrial, que es donde podemos encontrar un sinfín de dispositivos que las ocupan, pero hoy en día también resultan interesantes para cualquiera que se interese en el ramo de la electrónica y que quiera crear circuitos digitales. Bueno, ahora no sé qué gusta agregar mi compañero Giovanni. En esta parte, los diseños de FPGA es amplio y reducido, ya que algunos procesos, como se puede decir, no se pueden utilizar ya debido a la complejidad, como se puede demostrar en algunos ejemplos que hemos dado a través de la exposición. En esta parte hay algunos procesos en los que sí se puede utilizar una FPGA y se puede realizar el proceso. Sería más sencillo y tendrá un menor costo comparado a otros equipos que hacen el mismo proceso. Todo esto tiene una complejidad al diseño de la arquitectura en el modo de la programación, ya que esto derivamos del tiempo de desarrollo que es cada proceso y cada procedimiento que queramos que haga nuestra FPGA. En esta parte podemos ver que igual anteriormente existían otro tipo de procesadores o placas que necesitaban más, eran más costosas, utilizaban un poco más de tiempo y ya su programación era única, ya que no se podía hacer modificaciones. Eso tendría problemas, que en el tipo de industria se procesan miles de procesos en los cuales se tienen que modificar algunos valores o arquitectura de la programación, en el cual la FPGA nos puede ayudar a simplificar esos procesos y hacer rápido la configuración y el diseño de cada proceso que necesitamos y sin ningún problema. Y sería todo. Bueno, sería todo. Entonces, listo.